Amados hermanos, saludarles una vez más en el amor del Señor y dando gracias al Señor por este nuevo día que Él nos entrega y porque nos permite este tiempo de encuentro tan especial. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a la casa del Señor, a esta casa virtual, y reciban un abrazo fraterno entonces en este hermoso día que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Les invito entonces para que juntos podamos compartir la lectura del Salmo número 32. La palabra del Señor en esta mañana a través del Salmo dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti en todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no harán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Que el Señor bendiga la lectura de esta porción de su palabra y les invito a que tengamos un momento entonces de oración. Buen Dios y Padre celestial, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora y te damos muchas gracias, Señor, por este día nuevo que tú nos concedes, porque tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor, se han renovado en nuestra vida y hoy, Señor, has dispuesto para cada uno de nosotros un nuevo día de vida. Te damos gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones, porque sabemos, Señor, que tu mano de amor ha estado puesta sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestros seres amados. Oh Padre Celestial, en esta hora nos disponemos delante de tu presencia para alabar tu nombre, para cantar a ti, Señor, para leer tu palabra, para estar, Señor, unidos en un mismo espíritu, Señor, en adoración hacia ti. Permítenos, Señor, en esta hora que nuestro corazón sea lleno con tu presencia y que podamos disfrutar este tiempo, Señor, de comunión que tú nos has otorgado en este día. Padre Santo, a ti sea la honra, la gloria y toda alabanza, ahora y eternamente. Amén y amén. Amén. Y les invito entonces, amados hermanos, para que alabemos el nombre de nuestro Señor y lo hacemos a través de la estrofa de este himno que dice, nunca, Dios mío, para que alabemos el Señor.
Amén, damos gracias al Señor porque podemos alabar, porque al estar en su presencia también nuestro corazón se llena de gozo, porque confiamos en este Dios todopoderoso. Y ahora es tiempo de que podamos ponernos delante de la presencia del Señor para declarar también delante de Él nuestras faltas, nuestros pecados y todo aquello que no hemos hecho según su voluntad. Así que quiero invitarles a que tengamos este momento de oración silenciosa para presentarnos delante del Señor así tal cual somos y luego seremos guiados en este tiempo de oración por nuestra hermana Mabel. Así que les invito para que oremos al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado Dios del cielo, te queremos dar las gracias esta mañana y a su vez pedirte, Señor, que tú nos perdones. Perdona, Padre, nuestra falta de discernimiento. Perdona, Señor, todas las veces que hemos pecado contra ti, que nos ha ganado más el amor al pecado que el amor a ti, Señor. Te quiero pedir, Dios, en esta mañana, perdón por mí y por cada uno de los pecados de mis hermanos. Señor, ayúdanos, Dios, a ser agradables a ti. Ayúdanos, Dios, con tu infinita misericordia a poder hacer las cosas que a ti te agradan y a ir por el camino que tú quieres para nosotros, Señor. Danos el discernimiento, Señor, la sabiduría, la fuerza, Padre, y mucho amor para ti, Dios, para poder hacer las cosas que a ti realmente te agradan, Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la oportunidad que nos das día a día, Señor, como dice tu palabra. Tú nos limpias, Padre, de los pecados con tu infinito amor y misericordia. Te pedimos todo esto, Señor, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Agradecemos al Señor porque sabemos que en Él está nuestra esperanza y nuestra confianza. Y también en Él está este perdón que tanto necesitamos. Les voy a invitar ahora, hermanos, a que entonemos una alabanza, y la alabanza lleva por título Se quedó conmigo. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy,
se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Amén. Él sigue aquí, sigue con cada uno de nosotros. Él es el que nunca nos abandona, el que va a estar siempre, cada día, para sustentarnos. Quiero en esta hora invitar a nuestro pastor para que él tenga ahora las palabras de bienvenida a esta reunión. Mis hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor, agradeciendo a Dios esta semana, este día de vida, esta mañana que nos permite compartir a la distancia. Y por supuesto agradecemos al Señor por todo lo vivido en estos días, por todas sus bendiciones, porque Él, como bien nos contaba Anita, Él ha permanecido en nosotros, se ha quedado con nosotros para enfrentar las situaciones que hemos experimentado con su ayuda, con su bendición, con su guía y dirección. Saludamos a todos quienes hoy nos acompañan a la distancia, y lo bueno, por supuesto, que es esta conexión en cuanto a la posibilidad de que en muchos casos presencial no hubiesen podido estar. Así que agradecemos a Dios por esa posibilidad y ansiamos, como bien muchos ya dicen, este retorno con paciencia, tranquilidad y con ansias, cuando el Señor nos permita reencontrarnos, vernos y abrazarnos. Por supuesto, estamos en un tiempo en donde están habiendo cambios de propuestas, vacunas, implementación en nuestro país, y tengamos presente en nuestras oraciones todos estos procedimientos, todo lo que está ocurriendo en campañas de vacunación, como también aquellos que se puedan ver afectados por COVID-19, que el Señor acompañe a nuestras autoridades, les dé sabiduría, discernimiento también, y a nosotros en todo este cambio que está existiendo en nuestro país, y la posibilidad también que se está abriendo a otros públicos la vacuna, y cada una de esas que ya están como la que están llegando. Que sea un proceso de calma, de paz, de decisión también de cada una de las personas, y por supuesto pensando en el cuidado personal y el cuidado de los demás, que debe estar presente en cada decisión que debamos tomar. Que el Señor acompañe estas decisiones, estos procedimientos, tratamientos, direcciones, y que el Señor pueda guiar también a todos quienes entrarán en este proceso de vacunación. Y creo que nosotros mismos también por área de educación ya pronto pasaremos por ese proceso. Así que el Señor acompañe los establecimientos también que se están realizando, y a cada docente también, funcionario de educación, quien ya en este periodo también estará entrando en ese proceso. Que el Señor bendiga desde ya a los pequeños, a las familias, en este anunciado retorno a clase que ya se avecina en 2 semanas más, y que por supuesto sea también un tiempo de decisión de cada familia, pero en tranquilidad, en paz, tomando cada medida.
ya sea permanecer en sus hogares o estar en los establecimientos, que sea por supuesto una decisión con calma, con tranquilidad, con las posibilidades que hay. Y a cada colegio y a cada fundación también perteneciente a nuestra iglesia, el Señor cada día nos siga ayudando, dando dirección, sabiduría también para vivir en estos tiempos complejos con lo mejor de nuestra fe y de nuestra educación metodista. Oramos también por cada uno de los jóvenes en nuestro país que en esta semana recién pasada ya recibieron noticias de sus correspondientes puntajes, y que por supuesto el Señor bendiga a los jóvenes, y algunos de ellos estuvimos orando también en nuestra iglesia por quienes estaban esperando estos resultados, y sea por supuesto cual sea, que el Señor dirija sus pasos, las decisiones que tomen para su futuro, para su educación universitaria, y acompañe los sueños y los anhelos de nuestros jóvenes y le ayude en cada paso que ellos den. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en este tiempo, que el Señor bendiga este último domingo, tiempo de la iglesia, y el cual rápidamente nos acercamos al tiempo ya de Cuaresma. Nos acercamos rápidamente al tiempo de Cuaresma. Por lo tanto, hoy, último domingo, el tiempo de la iglesia, el Señor bendiga su iglesia, sus congregaciones, sus pastores, laicos, y por supuesto sigamos siendo comunidades que proclamen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones y gracias desde ya a nuestra hermana Anita por la dirección de este culto. Muchas gracias, pastor, gracias por el saludo de esta mañana. Y a continuación quisiera invitarles, hermanos, a que compartamos la segunda y tercera lecturas que están señaladas para este día, así que invito a Rosita y a nuestro hermano Ramón, quienes nos compartirán las lecturas siguientes en Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, en los versos 1 y 2, 44 al 46, y luego en Primera de Reyes, en el capítulo 10, versos 31 hasta el capítulo 11, verso 1. Gracias, Rosita y Ramón. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y doy lectura a su palabra. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Amén. Leo, hola, buenos días, que el Señor les bendiga. Primera de Corintios, capítulo 10, del 31 al 11. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor bendiga esta su palabra, y les invito entonces ahora a que podamos alabar el nombre de nuestro Señor a través de las estrofas del himno que dice: Santo, Santo, Santo.
Amén. Damos gracias al Señor porque podemos, cierto, alabarle. Confiamos en este Dios Santo Todopoderoso, al cual en esta hora declaramos toda nuestra gratitud y también tiempo de poner delante de su presencia nuestras peticiones de oración. Voy a rogar a nuestro pastor que él pueda dirigirnos de esta oración y también que él pueda ayudarme con quienes estén pidiendo la palabra en esta hora. Así que, hermanos, está abierta la oportunidad para poner delante del Señor nuestras gratitudes y así también nuestras peticiones. Hermana Lucy. Amén. Gracias, pastor. Bueno, yo esta semana sí que tengo cantidades de cosas que agradecerle al Señor. Empezando porque cuando uno le dicen te contagiaste del virus o tienes el virus positivo, ya se mete uno aquel rollo en la cabeza de que ya va a estar de aquí entubado, boca arriba, boca abajo, cada 2 horas. Bueno, eso fue un rollo espectacular. Pero gracias al Señor y gracias a Dios, mis síntomas siempre fueron muy, muy leves. Un fuerte resfriado y bueno, sé que el Señor me sostuvo todo este tiempo y me ha sostenido todo este tiempo y por eso tengo que darle muchísimas gracias al Señor. Amén. Amén. Gracias, Lucy. Hermano Ado. Amén. Hola, buenos días a todos y quiero presentar delante que por fin tomé vacaciones. Este viernes fue el último día antes de salir de vacaciones y voy a viajar a Temuco con mis papás. Entonces oración para que el Señor nos guarde en nuestra ida y en nuestro regreso. Todavía no sé si Piero, que ya es mayor de edad, va a poder ir con nosotros. Teóricamente no, porque ya tomó sus vacaciones con la mamá. Los más chicos son menores de edad y pueden ir con el papá sin problema. Pero igual me da un poco de lata que él no pueda ir. Y la otra opción es ir así un poco clandestino, lo cual es un riesgo y más bien riesgo contra la normativa más que contra la salud, porque él va a quedar igual confinado allá, se va a cuidar igual como se cuida acá. Y tal vez se va a cuidar más porque ya no tiene amigos a quienes visitar. Entonces, y bueno, eso, que las vacaciones sean de bendición. Uno las espera siempre durante todo el año. Y yo creo que este año se desean un poco más que años anteriores por las condiciones que hemos vivido durante el 2020.
Así que pido que esta vacación el Señor nos cuide y en mi caso particular me ayuden a recuperarme bien del estrés que me significó este año laboral. Amén, gracias, Ado. ¿Cómo le fue a Piero en la prueba? ¿No nos has contado? Bueno, le fue bien, le fue bastante bien, diría yo. Tuvo 2 puntajes sobre 800 y un verbal menos, digamos, poco más de 700. Y, igual en todas las carreras hizo simulaciones postulando a todas las carreras, digamos, que le podrían interesar. Y en todas pondera más de 800 con las notas y con el puntaje. Así que ahí esperamos que pueda irle bien, aun cuando él está haciendo toda una gestión de ver si consigue una beca para ir a estudiar a Alemania, ya que existen opciones de poder entrar allá ya el segundo semestre, que es cuando parte del año académico en el hemisferio norte, o en Europa, más bien. Entonces, que el Señor dirija sus pasos, dirija su camino ese, y lo más importante que yo siempre le digo, o sea, al final es que logremos ser lo suficientemente sensibles para hacer la voluntad de Dios, dejarnos guiar por Él. Amén. Y que todo lo que hagamos sea siempre para su honra y su gloria. De repente eso suena como una frase cliché, pero yo creo que tenemos que incorporarlo cada día más a nuestro quehacer, digamos. O sea, no solamente porque es pastor o porque es misionero o porque participa activamente en la iglesia, está sirviendo a Dios. Uno lo puede servir en cualquier parte, en el trabajo, haciendo justicia, haciendo sal y luz en el medio. Y para eso que sea su objetivo en la vida. Amén. Muchas gracias, Ado. Hermana María Burgos. Amén. Gracias, pastora. Yo quiero dar muchas gracias al Señor también por un año más de vida, que en estos tiempos sí que hay que dar gracias a Dios por un año más de vida. Gracias por lo pasé muy bien con mi gente amada, muy regaloneada, y también ese mismo día de mi cumpleaños tocó un alto. Así que estamos los dos vacunados, gracias a Dios, no tuvimos ningún efecto adverso ni ningún problema. Y también quiero dar gracias a Dios por mi nieto mayor, que es Nicolás, que él aprobó su prueba de inglés que tiene que dar él como piloto aéreo para todo lo que es sistemas de aviones y eso, que ayer me llamó, estaba muy feliz él también por haber pasado esa prueba. Y si Dios quiere, en agosto ya estaría terminando ya y para poder después empezar a Europa, que es lo que... Así que gracias, pastores, son todos mis agradecimientos y las bendiciones que ha tenido el Señor para bien. Amén. Gracias, hermano. Hermana Esther. Hola, hermanos queridos, les saludo en el amor del Señor. Ha sido una semana difícil para mí, porque primero estuve con esa lesión en el pie que me trajo muchas consecuencias hasta ahora, porque he tenido que estar en cama y es difícil estar acostada, tratar de acomodar el computador, etcétera. Yo no tengo mucha experiencia en eso, así es que les pido disculpas porque de repente no logro enfocarme bien con ustedes. En cuanto a la lesión de mi pie, me hicieron una microcirugía el domingo, está bastante bien, gracias a Dios, sanando lentamente, pero es bastante complicado para mí por mi diabetes. Pero confiando siempre que el Señor está sanando y lentamente esa herida. Posteriormente me lesioné la mano derecha también, entonces estoy como, a ver, saliendo de una guerra más o menos, de un combate fuerte. Y el jueves, si no me equivoco, estoy media perdida en los días, pudo mi hija hospitalizar a Vicente, el cual va a tener que estar 2 meses
haciéndole pruebas y viendo en realidad cuál es el problema en sí que él tiene. No fue tan terrible como nos habíamos imaginado el que él accediera a ir al hospital. Así es que por ese lado estoy bastante agradecida del Señor, porque todas las oraciones y confiando en Él, que siempre va a estar apoyando, dando la fuerza para que nosotros podamos seguir también en el camino. Agradecerles a ustedes como hermanos, amigas, mis amigas, mi iglesia en general, las oraciones, porque sin Amén. eso nosotros no podemos hacer nada. Hay momentos en que por mucha fe que tengamos, sobre todo cuando ya somos adultos mayores, se quebranta uno, se quebranta, y sobre todo cuando la vida de uno no ha sido tan fácil ni tan llevadera como algunas personas creen, pero confiando siempre en que el Señor está ahí a mi lado, está al lado de mi nieto, porque yo no puedo estar con él. No se va a poder ver durante estos 2 meses hasta que él reaccione y veamos cuál es el real diagnóstico que va a tener. Yo siempre confiando en que las cosas no van a ser tan difíciles, pero esta semana ha sido bastante fuerte para mí. Mi hijo tuvo que viajar y tampoco tuve el apoyo de él en esos momentos. Entonces, se hace mucho más difícil estar sola, a pesar de que yo siempre dije que no estoy sola, estoy con el Señor. Él me apoya, me sustenta, me sana, y las oraciones de ustedes, que son el apoyo también que tengo espiritual. Gracias Amén. por todo, pastor. Gracias por mandarme el calendario. No sé si vino usted o lo mandó. Y gracias a todos ustedes, mis amigas y hermanas, y a los demás que son hermanos en la fe también. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, Tercita. Hermana Mabel. Hermanos, les saludo en amor del Señor y quería agradecer a cada uno sus oraciones por mi hija. A ella le fue muy bien, está feliz, tiene una cara cambiada, transformada. Le dio para postular para muchas cosas, pero en especial para postular a lo que ella quería, que es antropología en las Chile, así que está ahí, yo creo que en las nubes, feliz, feliz. Así que quiero agradecer a cada uno su oración y también pedirle a su vez que sigan orando, por favor, para que Dios esté en control de los trámites del departamento que queremos comprar. Así que por favor les pido sus oraciones para que todo salga como Dios quiere y salga, ojalá, rápido, porque no sé si con el 10% o no, pero hay muchos créditos hoy día hipotecarios, entonces la ejecutiva decía que se podía demorar 90 días. Yo quiero pedirle a ustedes que Dios lo haga lo más expedito posible y que pueda ser más rápido. Muchas gracias, hermano. Amén. Gracias, hermana Mabel. Felicitaciones también por la hija, por este puntaje importante para su futuro laboral, profesional y todo eso. ¿Alguien más? Hermanos y hermanas, sigue abierta la oportunidad. Rosita. Recuerde su micrófono, Rosita. Gracias, pastor. Hermanos, dale gracias al Señor por todas sus bendiciones, por todos sus motivos gratos que nos hace pasar y también por las pruebas que Él nos ayuda a salir adelante frente a esa situación. Quiero seguir pidiendo la oración por Mariana, por mi sobrino Patricio, por supuesto por el viaje de Ricardo, que llegue con bien y que vuelva bien y que puedan disfrutar junto a su familia de su esposa. Y quiero pedir la oración porque Karen tuvo contacto directo con una persona con COVID, entonces estamos esperando nuevamente el resultado del examen. Hasta el momento no se ha sabido nada y confiando en el Señor nomás que todo salga bien,
pero que sea lo que Dios quiera, así que en eso estamos, porque si es así van a tener que aislarse todos, toda la familia, los 3 más todos los que trabajan en su empresa, porque fue en la empresa donde se hizo mucho los que están trabajando ahí. Así que el Señor sea obrando ahí de acuerdo a su divina y santa voluntad. Amén, amén. Gracias, Rosita. En eso esperamos y confiamos en el Señor. Me parece que no hay nada más, Anita. Amén. Pastor, entonces usted nos dirige en este tiempo de oración. Bien, hermanos y hermanas, les invito a orar al Señor, inclinemos nuestros rostros, aprovechemos de conversar con nuestro Señor, agradecerle en nuestro corazón todas aquellas expresiones de alegría y felicidad que Él nos da, como también aprovechemos nuestro corazón de descansar en Él, de descansar en lo que Él hará en nuestra vida, en esta semana, en lo que enfrentemos, y por supuesto que Él sea presente en nuestro diario caminar, y en aquello que hay en nuestro corazón, que pese a que no lo contamos públicamente, al Señor lo entregamos, y confiando que Él precisamente estará ayudándonos y sosteniéndonos en cada momento de nuestra vida. Tengamos presente nuestra oración por nuestro país, por nuestra tierra, por las situaciones que siguen afligiendo a muchos también, que siguen provocando distintas emociones, sensaciones, acciones, que el Señor nos guíe para hacer lo correcto y lo mejor para todos nosotros, los unos con los otros, desde el norte de nuestro país hasta el sur, que el Señor guíe de sabiduría, discernimiento y nos acompañe en cada conflicto, que se encuentre una solución oportuna para todos y todas. Oramos al Señor. Dios, te agradecemos por todo lo que tú ya nos has entregado. Gracias por tus bendiciones, por tus fuerzas, por tu sabiduría, por responder nuestras oraciones en estas reuniones en las cuales pedimos, intercedemos y colocamos nombre ante ti y ante la comunidad de fe. Es que te agradecemos, Señor, por tu respuesta buena, por tu respuesta de bendición, de guía y de acompañamiento también a estas situaciones que nos han inquietado en un tiempo atrás. Gracias, Señor, por el cumpleaños de nuestra hermana María. Gracias, Señor, por un año más de vida que le has permitido alcanzar ahora. Y gracias, Señor, porque confiamos que será un año guiado por ti. Un año de bendición, de cuidado, que en medio de los desafíos que ella tenga que enfrentar, sabemos que tú, Señor, estarás presente allí. Gracias por todos los motivos por los cuales se han expresado alegría y felicidad. Gracias por nuestra hermana Lucy, que la has sanado, guiado y cuidado en este tiempo, y sabemos que harás la buena obra completa, Señor, en su vida, en su organismo. Guíale, Señor, y acompáñale en todo tiempo. Gracias por nuestro hermano Ado, por este viaje a Temuco que podrán realizar, y confiamos que salga bien ida y vuelta. Y gracias también por la vida de Piero. Gracias a Dios porque tú, Señor, le vas a sostener, dar discernimiento, sabiduría, para que en cada paso que él dé y donde sea que él vaya, tú, Señor, lo hagas un instrumento en tus manos. Gracias, Señor, damos por la vida de Nicolás. Gracias, Señor, por este futuro también que se avecina en él, y lo entregamos en tus manos confiando que tus cuidados estén presentes en su vida. Gracias, Señor, por nuestra hermana Esther, y pese a cada uno de estos motivos con la cual ella ha pedido oración por diferentes problemas de su organismo, su salud, en su cuerpo, confiamos, Señor, que tú no la soltarás ni la abandonarás. Al contrario, seguirás mostrando que tú, Señor, eres fiel en su vida, y en cada tratamiento, intervención, examen que tenga que realizarse, tú, Señor, le vas a bendecir, guiar y sostener. Recupérala, Señor, sánala, ayúdale en cada tratamiento, que sea efectivo también en sus cuidados, en sus heridas, en sus exámenes, en sus lesiones. Señor, su cuerpo lo entregamos en tus manos, confiando que tú estarás presente en ella, y estarás presente también en la vida de Vicente. Guía la mano a los médicos, que sean exámenes que den resultados, que entreguen mayor información de cómo guiarlo, acompañarlo, tratarlo, y por supuesto cada uno de este tiempo, estos meses que va a estar hospitalizado, tu Señor, quédate con él y con su familia, dándole paz, tranquilidad y confianza que tú, Señor, les sostendrás en este tiempo.
Gracias damos por la vida de nuestra hermana Mabel. Gracias, Señor, por Sofía. Y al igual como pedíamos por Piero, tu Señor guía sus pasos, acompáñale en cada decisión y que su futuro, Señor, sea cuidado y sostenido por ti. También pedimos por su departamento, por este proceso que está realizando, Señor, que sea bajo tu dirección, tus tiempos, tus formas, según lo que tú, Señor, quieras entregar también a tu hija, a tus hijos. Bendícela, Señor, y en tus manos entregamos estas inquietudes, como también nos acordamos de Mauricio también, Señor, rogando por sustento, por trabajo y por lo que necesite. Oramos, Señor, por la vida de nuestra hermana Rosita. Oramos por su vida, por su familia, por sus seres queridos como Patricio, Ricardo, Karen, pidiendo que tú, Señor, bendiga su familia. Y en cada uno de ellos, tú, Señor, acompáñale en las situaciones que estén viviendo. Aquellos que necesiten tu ayuda, tus cuidados en viajes o respuesta de exámenes, Señor, bendícelos, guíalos y que puedan esperar tu voluntad conforme a lo que tú, Señor, les quieras entregar. Pedimos por nuestra hermana Mariana para que le sigas guiando, sosteniendo y acompañando en sus tratamientos, intervenciones y sabiendo, Dios, que tú, Señor, la acompañas y la cuidas mañana, tarde y noche, y aún en el descanso, tú, Señor, estás presente en ella. Dios, oramos por nuestro país, por nuestra sociedad, por los conflictos que existen en el norte, en el centro y en el sur. Sigue dándonos sabiduría, guía nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra empatía. Ayuda también a nuestros gobernantes que reciban de ti sabiduría y dirección para tomar decisiones correctas, para promulgar leyes que acompañen, atienden y defiendan. Ayúdales, Señor, cada día en cada una de resolución de estos conflictos, a cada líder de cada grupo, Señor, ilumínale para que puedan ser decisiones tomadas en el cuidado de los unos por los otros, en la protección, en el defender la vida y el saber convivir en paz en esta tierra que tú, Señor, nos has regalado. A ti entregamos nuestro país en todo este proceso de vacunación que está existiendo por cada persona que está entrando en este programa, como también oramos por cada establecimiento educacional, por cada funcionario de la educación que también este tiempo pasará por este proceso. Dios bendice cada gestión, cada tratamiento, cada persona también, confiando que tu Señor guiará su organismo, su cuerpo, su mente y corazón. Oh Dios, entregamos a ti nuestras inquietudes, aquellas que no expresamos aquí, pero tú, Señor, muy bien las conoces. Atiendo, Dios, las necesidades de nuestro corazón, lo rogamos por gracia y misericordia. Aquello que nos inquieta, aquello que nos confunde, aquello que en ocasiones nos hace sentir temor y preocupación en el porvenir. Señor, queremos descansar en ti, confiar en ti y en lo que tú, Señor, has hecho en este año pasado, como también lo que seguirás haciendo en este nuevo año. Bendice tus iglesias, bendice tus congregaciones, Señor, y que podamos cada día seguir anunciando y proclamando el Evangelio de nuestro Señor. En tus manos entregamos y levántanos, Señor, con tus fuerzas, con tu dirección, con la unción de tu Espíritu Santo. Oramos, agradecemos y pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guíe, que tengamos una excelente semana, tomadas de su mano poderosa y que por supuesto el Señor esté presente en cada situación que vivamos. Amén. Muchas gracias, pastor. Amados hermanos, quisiera invitarles ahora que podamos alabar una vez más el nombre de nuestro Señor. Lo hacemos ahora a través de las estrofas de este hermoso himno que dice: grande es tu fidelidad.
Amén, damos gracias al Señor por su amor, por su fidelidad para con cada uno de nosotros. Y saludamos cordialmente y cariñosamente con un abrazo fraterno a quienes han estado de cumpleaños, a quienes pueden haber estado de aniversario, nuestra hermana María que nos compartió de este nuevo año de vida, y cada uno reciba entonces un cariñoso saludo en esta mañana. Para escuchar los avisos, Lucy estaba presente, me parece, hasta hace un momentito atrás, no sé si aparece. Por ahí la veo venir, así que te doy la oportunidad, querida Lucy, para que nos compartas entonces de la vida de la iglesia. Bueno, mis hermanos, avisos para la semana del 14 al 21 de febrero. Tendremos el martes 13 el culto de oración que estará a cargo de nuestra hermana Rosita Lizaba. El culto del domingo 21 estará a cargo de nuestros hermanos Ado Gay en el devocional y en el mensaje de nuestro hermano Gustavo Garretón. Seguiremos con los devocionales diarios. Cada persona que quiera publicar algo es muy bienvenido. Y hasta nueva orden, marzo, para retomar nuestras actividades normales y diarias de la iglesia. Es todo por ahora, Anita. Gracias. Gracias, Lucy. Gracias por este informe. Entonces, Rosita para el martes, eso es lo que le escuché. Ha dado con el devocional, va a estar viajando a Temuco. Él se conectará, conversará contigo si es que está disponible para poder realizarlo. Y el mensaje entonces con nuestro hermano Gustavo. Queridos hermanos, les invito ahora ya a disponernos para lo que será el mensaje de esta mañana. Vamos a entonar una alabanza que dice como título Canción de Sanidad, y a continuación yo invito a nuestro pastor para que él continúe entonces con el mensaje de la palabra del Señor. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús
borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, les invito a disponernos para escuchar palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Les invito a abrir sus Biblias para ir siguiendo la lectura del Evangelio del Señor para esta mañana. El Evangelio, reitero, según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45, y leo en el nombre del Señor. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Les invito a orar pidiendo que el Señor nos dirija en esta mañana, que sea una palabra que Él inspire, que Él guíe nuestra mente, nuestro corazón, para encontrarnos con su voz en esta hora. Oramos a nuestro Señor. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad de encontrarnos con tu palabra escrita, leerla, reflexionarla, tenerla a nuestro alcance. Pedimos solo por gracia y misericordia que tú nos utilices para comentar tu voz, para publicar tu palabra, para expresar lo que tú, Señor, nos quieras enseñar en esta hora. Guíanos, Señor, al encuentro con tu voz, que podamos escucharla y, por supuesto, en el transcurso de esta semana y en nuestra vida, que podamos seguirla y practicarla. Oramos y pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Me disculpan un segundito. Ahora sí. La palabra de hoy, y por supuesto en este mismo sentir agradezco a nuestra hermana Anita por la alabanza que puso también al introducirnos con la predicación,
puesto que precisamente el texto nos habla de una sanidad, ¿cierto? Yo creo que con esa intención precisamente nos habla de una sanidad que cuando uno lee el texto, ahora sí en silencio y quizás como cualquier otro libro, uno casi es como que está leyendo una historia como cualquier otra, ¿no? Así como, y resulta que este hombre se acercó, le pidió a Dios que lo sanara y Jesús lo sanó. Y casi como una entonación de que pudiese ser algo tan común, corriente o algo esperable. Sin embargo, la escritura, como solamente está escrito, no acompañado de toda una imaginación que ahí donde debería ver de parte de nosotros, nos trata de comentar un hecho sobrenatural, increíble y extraordinario, no solo en cuanto a la sanidad que hubo en el cuerpo, sino en una medida importante que Jesús provocó mediante su enseñanza, mediante su recomendación con el enfermo o ex enfermo, y de alguna manera es lo que quisiera yo hoy profundizar también, ¿ya? Sobre todo en esto que yo creo que es bastante común en la época, en la experiencia de estar enfermo, ¿cierto? La experiencia de estar enfermo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos enfermos? ¿Qué es lo que sentimos cuando estamos enfermos? Creo que nos recuerda la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, lo pequeño que somos o aquello débil que somos ante un virus, por ejemplo, el que está ocurriendo ahora, o a otras enfermedades que pueden existir. Algunas dolencias, algunas situaciones complejas, nos recuerda quiénes somos, qué es nuestro cuerpo, que algunas veces lo sentimos muy fuerte y en ocasiones lo sentimos también tan debilitado. Creo pensar, mis hermanos, que la sensación, la experiencia de alguien que ha estado enfermo es recordar la vulnerabilidad de nosotros mismos, la necesidad de sentirse mejor y el añorar cuando estaba bien, cuando estaba sano, y que quizás no me daba cuenta lo maravilloso que era estar sano hasta cuando me enfermo, hasta cuando me siento mal, hasta cuando siento que algo me pasa, recuerdo de añoro aquella sensación donde no tenía esta enfermedad, en donde no tenía esta experiencia de sentirme tan sufriente, dolido y acongojado. La experiencia de enfermedad, mis hermanos, es este recordatorio que la vida nos da acerca de nosotros mismos, de nuestra realidad, de nuestros cuerpos, de nuestros órganos, de quiénes somos en materia. Nos recuerda también la necesidad que tenemos de un otro, la necesidad que tenemos de ser atendido, acompañado, escuchado, abrazado y consolado. Recuerdo muy bien la frase de nuestra hermana Normita en Conversaciones X, Estudio Bíblico, cuando ella nos contaba en su tiempo de trabajar en la salud, de cómo un enfermo es alguien vulnerable. Un enfermo es alguien que necesita no solamente el medicamento, sino la comprensión, la atención, la empatía, puesto que es alguien que está sintiendo dolor, es alguien que está sufriendo y es alguien que necesita un acompañamiento integral. La experiencia del texto bíblico hoy día, mis hermanos, nos recuerda a un enfermo, pero no un enfermo cualquiera, en un enfermo en ese tiempo y una enfermedad como tal, la que allí se nos cuenta, ¿cierto? Una enfermedad contagiosa, una enfermedad tremendamente avasalladora con la sociedad, con el pueblo, con las demás personas. Una enfermedad que era tachada, tildada con otro tipo de significado también, símbolo y representación. Nos recuerda, mis hermanos, el texto hoy día algo muy parecido que estamos viviendo hoy, muy atingente. Una persona enferma de algo tremendamente contagioso. Y hay medidas para ello, según el texto. Y el pueblo judío bien lo tenía sabido también en cómo tratar, cuidar, o más bien hacer lo posible con esta enfermedad que no se tenía mayor información que la que en ese entonces se sabía. Quiero pensar que como primer punto, a este enfermo de lepra, lo primero que hay que recordar es que vivió en una época en donde precisamente el primer cuidado o la primera recomendación para él era el aislamiento. El aislamiento. El aislamiento de las demás personas, del pueblo, de la ciudad.
el aislamiento de donde estaba pasando todo, del pueblo, del comercio, inclusive aislamiento también del templo, de los lugares de oración, de la vida religiosa. El texto del Evangelio y aún más el texto del primer testamento que leímos, específicamente el Levítico, nos dice una recomendación para la lepra que estaba puesta en el estatuto, en la ley judía, y era precisamente que cuando existiese alguien con lepra, debíase aislarse, debía irse, vivir en lo lejos, en lo apartado. Creo pensar que esta recomendación no tenía como primer punto el simplemente olvidarse de él, sino en un lugar, me imagino, en un tiempo en donde no se conocía tratamiento para lepra y que había diferentes enfermedades contagiosas de la piel, no solamente lepra, sino tantas otras, lo primero que se buscaba era el cuidado de las demás personas, que el contagiado debía aislarse para precaución y cuidado de los demás. Miles de años y seguimos también en este tiempo, ¿no? La primera recomendación en eso, aislamiento también, ante aquello que puede ser muy contagioso. Según lo había establecido el mandamiento levítico, todas las personas que podían tener alguna enfermedad contagiosa debían ser aisladas del pueblo y de las demás personas inmediatamente. Esta medida no nos parece mal ahora que nosotros lo estamos viviendo, ¿cierto? Creo que hace unos años atrás uno como que entraba a cuestionar este texto y decía, ¡ay, qué crueles!, ¿no? Qué cruel aislar al enfermo y dejarlo apartado. Pero hoy se nos recuerda que no es una medida tan descabellada, en donde la primera precaución es esa, el apartar para que otros no caigan en esta enfermedad. Esta forma de proceder trajo protección, cuidado al pueblo por un tiempo, en que no se tenía conocimiento o tratamiento efectivo para enfermedades de la piel y de la lepra, ni muchas otras infecciones que existían. Pero por medio del mandamiento, de la ley y de muchos preceptos que hubo en el pueblo judío, permitió que éste sobreviviera a muchas enfermedades, a muchas epidemias también que fueron pasando a lo largo de la historia. Un gesto de aislamiento tenía que ver con el cuidado de la comunidad o lo social en general, y solo podía restablecer esta relación, ser bienvenido a la sociedad, bienvenido a la estructura social, religiosa, comercial, por medio de la opinión del sacerdote. Esto según Levítico, ¿verdad? El sacerdote era quien daba la opinión de si esta persona era sana o no, si mantenía su aislamiento o volvía a la cotidianidad. Comparémoslo rápidamente en este ejercicio, como también hoy sigue siendo, por supuesto, ¿verdad? Por medio de un PCR negativo, por medio de una opinión médica, viene realmente el veredicto si alguien está sano o no. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? ¿En dónde quizá está aquello que puede ser algo que trajo una repercusión no tan buena? Había también no solamente un aislamiento para el enfermo, sino también un desprecio, un abandono ante el enfermo y la situación de enfermedad que el leproso vivía en aquel entonces. ¿Por qué? La primera medida del Levítico era cuidado, era de precaución, era de aislar mientras se buscaba solución, mientras se buscaba un tratamiento efectivo, y el sacerdote debía acompañar esa situación de verificarlo enfermo o sano. Sin embargo, esto se fue extrapolando. Esto se escapó de las manos de alguna manera. No se perdía el nexo solo de la comunicación comercial o con las demás personas, sino que estas personas, estos leprosos de aquel entonces, eran olvidadas, enajenadas de la estructura social y religiosa de la época. E incluso la vida espiritual se desatendía, producto de que prácticamente eran personas que eran diagnosticadas y llevadas a la periferia, prácticamente como una especie de abandono a su propia muerte. En este sentido de empatía, mis hermanos, no quisiera culpar ni enjuiciar un sistema de aquel tiempo en donde yo no tengo mayor información, no hay mayores medidas, ni tenemos mayor contacto con aquel tiempo. Pero quiero sacar esta información de cómo esta medida se llevó a un punto negativo, puesto que nos ayudaría a reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy, sobre cómo vivimos hoy la enfermedad, sobre cómo hoy atendemos al enfermo, sobre cómo hoy seguimos o no viviendo en un sistema parecido.
Nos invita hoy también esto a reflexionar en cuanto esto se sigue manteniendo en nuestros tiempos y que pese muchas veces a los avances de la tecnología en el tema médico, pareciera ser que hoy aún existen leprosos, entre comillas, existen leprosos que son abandonados, que son llevados a la periferia, que son dejados a un lado y que prácticamente allí se espera que mueran en vida. Un sistema muchas veces que nos invita a reflexionar hoy si existen enfermos que siguen siendo abandonados por nuestra sociedad. Existen enfermedades que aún son castigadas con aislamiento social sin ser necesariamente contagiosas, sino por un prejuicio, sino por un rechazo social más que médico, sino porque hay un castigo moral por aquellas personas que están con determinadas enfermedades, por simplemente creer que son buenos, malos, que lo que tienen es por ser pecadores, por ejemplo, y porque no se han cuidado de una manera como quizás lo recomiendan otros. Me pongo en el caso, por ejemplo, con VIH-Sida, que aún parece ser un tema todavía en nuestros tiempos de debate, y que muchas veces, aún con los avances que tenemos, una persona con esta enfermedad es aislada socialmente, condenada, prejuiciada, pese a que su contagio no es como tal se pensaba hace muchos años atrás. ¿Prevalece hoy en día, mis hermanos, un sistema de salud que enajena a los enfermos y estos son olvidados en los pasillos de un gran hospital, por ejemplo? ¿O que algunos de ellos quedan simplemente en la periferia de la ciudad, del centro, sin ser atendidos, escuchados y oídos sus demandas también de enfermedad? Siguen existiendo hoy en día, ojo con la comparación del texto que tenemos hace miles de años atrás y en la vivencia de hoy, siguen existiendo hoy en día enfermos que no solo deben sufrir por sus padecimientos de síntomas corporales, sino también sufren padecimientos por un sistema de salud injusto, lapidario, discriminatorio, lo que produce a ciencia cierta, mis hermanos, un abandono estructural del enfermo que lo arroja a la deriva, para que su soledad, en su abandono, sin recursos, sin personas que lo ayuden, prácticamente son muertos en vida, alejados, como un leproso, en donde muchas veces nos encontramos en que lo más crudo de hoy en día no es la enfermedad en sí, sino lo que esta enfermedad acarrea en recursos, en costos, en acompañamientos y en que prácticamente muchas enfermedades a hoy en día no son cubiertas por ningún tipo. Y solo algunas personas que pueden la llevan y aquellos que no, hay que esperar la muerte definitiva. Ante esta situación, según mi propia opinión, la fe, mis hermanos, nos debe motivar e inspirar para estar conscientes de la forma en que vivimos la enfermedad. La fe nos debe ayudar a evaluar, reflexionar, comentar, debatir sobre la forma que hemos hecho un sistema de salud, sobre la forma en que hemos vivido en esta sociedad con ciertas enfermedades, en donde el enfermo no es abandonado de una sola forma, sino de distintas maneras. Y llevarnos por medio de la fe a sanar al enfermo, atender al sufriente y acompañar al doliente por medio de mecanismos, acompañamientos, guías, orientaciones. Y no dejar al enfermo solo a su propia deriva y que prácticamente nuestro acompañamiento muchas veces son solo oraciones también pidiendo por su ayuda. Creo pensar, mis hermanos, que Jesús es un ejemplo extraordinario de cómo atender al enfermo. Es un ejemplo tangible, concreto, que todavía hoy en nuestros tiempos y con mucho tiempo de faz del texto bíblico de miles de años, todavía Jesús nos sigue enseñando, todavía Jesús nos sigue ejemplificando y desafiándonos. Primero, encontramos un Jesús sanador y un Jesús que ejerce su sanidad o su forma de atender al enfermo por 3 gestos. ¿Cuáles esos 3 gestos son los que Jesús tiene para el enfermo? Compasión, acercamiento y tacto. Jesús tuvo compasión, dice el texto bíblico. Una versión dice que él tuvo misericordia, ¿cierto? Que cuando llegó el leproso, se arrodilló, le dijo: Señor,
si es tu voluntad, si quieres, sáname, si tú quieres, por favor, cúrame esta enfermedad. Dice el texto bíblico que él tuvo compasión, que él tuvo misericordia. Pero quisiera hoy dar otra versión que precisamente trata de sacar el término griego y que en la versión dice: Jesús, habiéndose conmovido desde las entrañas, le sanó. Habiéndose conmovido desde las entrañas. ¿Qué es lo que el término quiere asegurarnos? De que Jesús no solamente lo miró o llegó a esta persona donde él y tuvo una compasión de lástima, ¿no? De lástima pasajera. Que lata, está enfermo, lo voy a sanar. El texto griego aún más profundo nos quiere decir que Jesús, al verlo, se movió en sus entrañas, o sea, en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su existencia, fue conmovido. Tuvo compasión. Sintió el dolor del enfermo. Y quiero pensar, mis hermanos, que Jesús precisamente nos muestra que el primer paso de atención al enfermo es que sintamos y nos sintamos conmovidos desde las entrañas por aquel que se encuentra en enfermedad. Que seamos compasivos, que seamos empáticos. Y que no solamente veamos al enfermo como un número más, como una tabla más, sino que cada enfermo, según como Jesús nos ve a nosotros, Él se conmueve desde las entrañas cuando nosotros estamos sufriendo, cuando nosotros estamos en dolor, cuando nosotros nos encontramos en algún tipo de aflicción. ¿Lo haremos nosotros también por los demás? Jesús manifiesta su cuidado precisamente en estos tres gestos. Primero, tener compasión, luego acercarse y finalmente tener tacto, tocar o hacer algo concreto por él. La compasión hacia el que se encuentra sufriendo es la primera motivación para tener un acercamiento de experiencia del dolor, concretizándose finalmente, mis hermanos, en una acción que traiga alivio y sanidad a la persona. Sin la compasión, difícilmente nos movilizamos para atender, acompañar y tener mucho menos una acción de ayuda por el que está en situación de dolor. Esa es una primera característica de Jesús que quisiera hoy resaltar. Pero hay una segunda característica de Jesús que quisiera resaltar también hoy en día. Y viene muy bien también con ciertas situaciones que se han vivido en el aquí y en el ahora en base a esta, pareciera ser todavía este conflicto de fe y ciencia, de religión y salud. Quisiera dar un detalle precisamente en una recomendación que Jesús tiene con el leproso. Esta recomendación está en esa frase que Jesús le dice y le implora casi, en donde el texto nos trata de señalar que Jesús severamente le dice o le da un consejo muy serio. Y allí nosotros lo tenemos escrito, ¿cierto? Que pudiera ir donde el sacerdote, se presentase, cumpliera con el sacrificio estipulado por Moisés o por la ley, y que de alguna manera el sacerdote le diera el diagnóstico o lo verificara como alguien sano. ¿A dónde voy con esto? Jesús, mis hermanos, no era un rebelde de las indicaciones médicas religiosas de la época. Lo primero que quisiera dejar de alguna manera claro según mi punto de vista. Más bien Jesús intentó seguirla al pedirle al sanado que le declarase su recuperación o su alta en la forma y en la estructura correspondiente. O sea, Jesús le imploró al enfermo que había sido sanado que cumpliera con el procedimiento indicado en la ley. O sea, si tú crees que estás sanado, ve donde el sacerdote, presenta tu sacrificio y que te declare sano y libre de la enfermedad. De alguna manera Jesús, en este texto que Marcos nos presenta, nos quiere mostrar a un Jesús que no está en contra, no es un rebelde de indicaciones, ni tampoco es alguien que está haciendo una especie de contrafuerza con la medida que se había establecido en la ley, o como una incoherencia con lo escrito, con lo que Jesús hacía. Jesús más bien trató precisamente de obedecer la ley de Moisés, de obedecer la Levítico, de obedecer la recomendación médica, si le queremos llamar en tiempos actuales, puesto que él trató de mostrarle al sanado cuán importante era que el sacerdote
lo declarase sano mediante la llegada al templo y el sacrificio. En ocasiones, mis hermanos, se ha confundido la fe con la imprudencia. En ocasiones se ha confundido que la fe, que la religión, que el creer en Dios está por encima de, o es el más importante de, o que prácticamente es como que es más poderoso que, cuando en realidad, según mi interpretación, según lo que les quiero compartir hoy, el Jesús que conocemos y que está en este texto no está queriendo quebrar, romper ni doblegar esta recomendación, sino que quiere mostrar que la religión no está en contra de la ciencia y no estamos en pelea los unos con los otros, sino que tanto la fe como la salud busca la vida integral de las personas. La religión no es en contra de la ciencia o ignorando las indicaciones de expertos, como muchas veces hoy en día se dio en las noticias, informaciones, y de repente con nuestras propias formas de actuar también. Algunos de estos ejemplos los vimos, lo escuchamos, en cómo se invalidaban las medidas sanitarias por un acto religioso, o cómo religiosos, laicos o funcionarios religiosos, ministros, trataban de mostrar que solo la fe puede dar sanidad y no es importante ninguna recomendación. Y yo esta misma experiencia y lo que he escuchado en este tiempo me hace volver a este texto. Y en Jesús no veo tal cosa. En Jesús no veo tal cosa. Puesto que el Evangelio de Marcos nos quiere señalar nuevamente que la acción no era ignorar ni desobedecer la medida de Levítico, la medida sanitaria correspondiente a la lepra y otras enfermedades, sino más bien Jesús quería dar testimonio de que Dios venía por medio del Mesías a sanar a las personas, pero obedecer la ley para que la declarasen sana. Viene a dar testimonio del poder del Mesías ante cualquier enfermedad, inclusive con la lepra, pero aún más dar muestra de compasión de Dios por los que se encuentran abandonados producto de la enfermedad. Jesús viene a sanar al enfermo, pero que el enfermo declarase su sanidad mediante el protocolo, la estructura y la orden sacerdotal. Jesús sana, sí, con su poder, con la fe del enfermo, pero no para irse a otro lado y quizás con desobediencia como el sano sí lo hizo, sino que Jesús buscaba la manera de dar cumplimiento a la ley. Jesús mostraba la manera de aconsejarle al enfermo que siguiera el estatuto, ir al templo, y que el sacerdote fuera quien lo declarase sano, para testimonio del sacerdote, para testimonio del pueblo, para testimonio del sistema, y para que este enfermo, una vez que el sacerdote lo declarase sano, pudiese volver a su vida normal, pudiese ser reintegrado a la sociedad, reintegrado al templo, reintegrado a la vida cotidiana. Con mucho cuidado, el texto, mis hermanos, nos señala que Jesús le indica severamente que vaya donde el sacerdote y realice el sacrificio correspondiente al milagro, permitiendo que el sacerdote lo anunciase sano y libre de enfermedad, y esta persona pudiese volver a tener una vida normal, digna, y poder ser parte del comercio, del templo y de la estructura que vivían. ¿Por qué sería importante esta indicación en Marcos? ¿Por qué Marcos quiso mantener esta frase de Jesús, este debate? ¿Por qué sería importante mantenerlo en el texto bíblico si quizás lo importante era solo la sanidad? ¿Para qué existe este otro diálogo de Jesús con el enfermo? ¿Por qué sería importante esta indicación en un Dios que supuestamente está, según algunos creen, en un Dios que está en contra de la ciencia, de los expertos, de la salud, de los medicamentos y tratamientos? ¿Por qué este Dios, en el caso de Jesús, toma en consideración también la opinión del sacerdote, del templo, del pagar una ofrenda? Precisamente, creo yo, mis hermanos, precisamente para dar coherencia, Dios, el Mesías, dar una coherencia, de que su tarea no era derrocar lo humano, derrocar las recomendaciones, ni lo creado por nosotros mismos, por el cuidado de la humanidad, sino lo que Dios quería, lo que Jesús quería, utilizar también los medios, los tratamientos, los exámenes, el medicamento como una prueba de que Dios también está presente con el enfermo, ayudándole en su recuperación, sanándolo y llevándolo a una vida mejor en la sociedad. Creo pensar como última parte, mis hermanos,
que en este relato, que esta historia, que este evangelio tan atingente, tan de acuerdo a nuestros tiempos, nos quiere marcar dos cosas importantes. Primero, que el evangelio de Cristo, mis hermanos, el evangelio de Cristo, el evangelio de Jesús, es un evangelio que va con una atención global. Un evangelio que va a la periferia. Un evangelio que recorre los campos. Un evangelio que recorre las aldeas. Un evangelio que sale a buscar al perdido, al desamparado y abandonado. Hay un dato curioso en este relato que está oculto, según yo a simple vista. ¿Y cuál es ese dato curioso? Que la única forma que el leproso se pudiera encontrar con Jesús es que Jesús no estuviese en el centro, sino que fuera a las más lejanas tierras, lo más recóndito del pueblo, allí donde los leprosos estaban. Los leprosos no estaban en el centro, no estaban en el pueblo, no estaban en el templo, no estaban en el comercio, no estaban en la ciudad. Los leprosos estaban en lo más lejano de la sociedad. ¿Cómo es que el texto nos dice que Jesús se encontró con un leproso? Si no es mostrándonos a un Jesús que más que estar en el centro, siempre iba a lo más lejano de la tierra. A un Jesús que salía, que recorría, y recordamos tantos detalles que el Evangelio nos quiere mostrar, y Jesús recorría las aldeas, y Jesús caminaba por los pueblos, y Jesús salía del territorio judío, y Jesús salía, se encontraba con los extranjeros, y Jesús era un extranjero cuando iba a otras tierras. El Evangelio de Cristo, mis hermanos, es un evangelio global, es un evangelio periférico, es un evangelio que no solo está en un solo lugar, sino que camina, se mueve, sondea, recorre y va de un lugar a otro, como dice el texto, que el Espíritu es. No sabes de dónde viene ni a dónde va. El evangelio de Cristo recorre, se mueve y llega a aquellos que según nosotros están olvidados, pero para Dios no lo están. Para Jesús nunca lo estarán. Para el evangelio jamás serán tan olvidados que Dios no llega a su puerta para tocar allí y decirle, si quieres, puedes abrirme la puerta y yo entraré y cenaré contigo. No hay lugar tan lejano, no hay montaña tan alta y no hay lugar tan profundo donde el evangelio no llegue. La única forma en que Jesús pudiera encontrarse con las personas que el sistema y la estructura había desechado es que él también fuera a los lugares de más desdicha de la sociedad. Allí no había otra forma. El leproso no iba a llegar donde él. Él fue donde el leproso, o fue donde estaban los leprosos, la tierra donde ellos estaban. Era prácticamente imposible que estas personas pudiesen llegar al centro de la ciudad, y aún más era imposible que las personas leprosas pudieran atravesar el gentío que había siempre con Jesús. Eso era imposible. Esa multitud que siempre rodeaba a Jesús, que estaba con él en el centro, sobre todo los lugares concurridos, la historia nos muestra que el leproso jamás pudiese llegar donde Jesús. Por ende, si esas personas tuvieron una oportunidad para ser sanados y haber encontrado la salvación, fue porque Jesús fue donde ellos y no se quedó en el centro esperando quién pudiese llegar por su propia cuenta o por sus propias fuerzas. Jesús recorría las aldeas, los campos. Recordamos el texto que nos dice, también recorría los desiertos, los lugares más recónditos de la región, y aún más llegaba a los lugares que no era bien recibido porque habían extranjeros, porque él era un extranjero también en aquellas tierras. No importaba a Jesús, y a Jesús no le importaba, y en eso, sí, Jesús, creo pensar, era un rebelde. Con esto nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que el relato de hoy nos quiere señalar que el Evangelio de Cristo no está presente en un lugar ni escondido en un solo establecimiento. No está en el centro de la ciudad solamente, ni solo en el pueblo, sino más bien se extiende a todos quienes claman hoy en día, Señor, si quieres, sáname. Señor, si quieres, sálvame. Aún en lugares más los rincones más alejados de la tierra, el Evangelio de Cristo puede llegar. El Evangelio de Cristo está pensado, mis hermanos, para ser llevado a las personas y no solo esperar a quien llegue a buscarlo. El Evangelio de Cristo no es por mérito,
no es por fuerza humana y no es por quien logre llegar donde Él. El Evangelio de Cristo es por gracia y misericordia, porque el Evangelio de Cristo llega al enfermo, al leproso, al necesitado, al abandonado. El Evangelio de Cristo está diseñado no para ser aprovechado por quienes pueden llegar donde Él, sino para todos quienes le quieran recibir y quienes abren la puerta de su casa para encontrarse con este que ha venido a cenar con nosotros. El Evangelio de Cristo es por gracia, es por amor, porque sale a encontrarse con el pecador enfermo y perdido, como lo éramos nosotros, rotos, enfermos, pecadores, todos nosotros, quienes en un momento el Evangelio de Cristo llegó a nuestra vida para sanarnos, limpiarnos y darnos una nueva vida. Llegó a nosotros, porque por mérito nosotros nunca hubiésemos llegado ante el Señor. Nos recuerda entonces el Evangelio de Cristo, que es un Evangelio diseñado y enviado para ser divulgado y expandido. Y por último, la segunda parte que quiero señalar del Evangelio de Cristo es que es un Evangelio que busca la restitución de la dignidad humana. Es importante notar que el fin último del acto sanador de Jesús se encuentra precisamente en que esta persona vaya al templo y el sacerdote lo declare limpio. ¿Para qué? Para que pueda volver a ser parte de la sociedad, ser parte de la estructura, ser parte del sistema, ser parte de la convivencia, del comercio, ser parte de una vida digna, humana, que tiene rostro y que tiene nombre, sin ninguna provisión. Sale a expandir este hombre, sin embargo, o esta persona sale a expandir la noticia que ha sido sanado y puede, de alguna manera, si va donde el sacerdote, a una vida en igualdad condiciones que las demás personas. Jesús le recomienda, ve donde el sacerdote, porque si te declara limpio, podrás volver a tener igualdad con las demás personas. Si eso no pasa, por más que tú estés sano, no vas a poder ser admitido sin ese veredicto, sin esa estructura, sin ese protocolo que está correcto. La obra redentora de Jesús, mis hermanos, no termina hasta que no solo el cuerpo sanado, sino que esa persona vuelve o recupera una vida lo más sana posible en todas sus condiciones, en toda igualdad de condiciones con las demás personas sanadas, en donde el Señor termina la obra una vez que esa persona vuelve a la sociedad, la forma en que se relaciona con los demás y aún la oportunidad de ejercer el derecho de entrar al templo y tener la posibilidad de realizar un sacrificio por su sanidad. Salud y vida, sanidad y restitución de la condición humana y social espiritual es lo que el Señor busca de nosotros, es lo que el Señor espera de nosotros. No solo que seamos sanados del cuerpo, sino que tengamos la mejor vida posible. Igualdad de condiciones, igualdad de poder ejercer el derecho de vivir en esta tierra como un sanado, un recuperado, un restablecer mi propia vida. Esto nos señala un evangelio, mis hermanos, que no solo se preocupa del enfermo mientras está en situación de sufrimiento corporal, sino también que busca la manera de que esta persona vuelva a su vida, vuelva a ser feliz, vuelva a hacer sacrificio, a ir al templo, a orar, a caminar, a hacer una oportunidad de una nueva vida. Mis queridos hermanos y hermanas, este texto que en tan pocos versículos, en tan solo 5 versículos, nos siga enseñando, nos siga guiando. Y el Señor, mis hermanos, hoy nos siga ayudando a tener compasión con los enfermos. Que el Señor nos ayude a tener compasión los unos a los otros, a acercarnos los unos a los otros, a llegar aún a aquellos que están en la más periferia de nuestro sistema, de nuestra estructura. Que el Señor nos ayude a cambiar la forma en que vivimos, la forma en que atendemos al enfermo, la forma en que vemos al que está enfermo de una determinada enfermedad, valga la redundancia. Que el Señor nos ayude a atendernos, a cuidarnos, a ser misericordiosos, a conmovernos desde nuestras entrañas por aquel que está sufriendo, y que el Señor nos ayude a poder buscar la vida y la vida perdurable en el aquí y en el ahora con todos los medios posibles. Y que el enfermo que ha sido sanado vuelva a tener vida y salud.
Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos ayude, que el Señor siga iluminando nuestra mente y este Evangelio nos siga enseñando tantas verdades hoy y siempre. Oramos al Señor. Te agradecemos, Dios, por todo lo que tú nos has enseñado, por tu Evangelio que siempre nos remueve, por tu Evangelio que siempre nos ayuda a reflexionar, a quebrantar, a romper o a construir. Ayúdanos, Señor, te rogamos, a seguir tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, te rogamos, a seguir tu palabra y tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a vivir la fe, pero también a vivir esta fe que nos invita a ser saludables los unos a los otros, a seguir recomendaciones, indicaciones, de que nuestra rebeldía no está en contra de la ciencia o de la salud, que nuestra rebeldía sea en romper y en quebrar los sistemas, muchas veces aún más enfermos aún más enfermos que la propia enfermedad corporal. Que seamos rebeldes en poder atender, acompañar, salir y atender a aquel que ha sido abandonado. Que seamos rebeldes, pero para llevar tu evangelio a toda criatura, a toda persona y a toda situación que hoy claman y piden, si el Señor se acuerda de ellos y les sana. Gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos, Señor, a seguirla hoy y siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Agradecemos al Señor por este hermoso mensaje que hoy nos ha traído a través de nuestro pastor. Y quisiera, hermanos, para ir finalizando nuestro culto dominical, invitarles a entonar un himno y luego recibimos la bendición final por parte de nuestro pastor. Este himno lleva por título Alabad al Gran Rey. Solemne Jesús.
Nos despedimos, mis hermanos y hermanas, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendición que llega a lo más lejano de la tierra, a aquellas familias, seres queridos aún distanciados geográficamente, como el Evangelio y la bendición del Señor se expande a todos lados y llega a todos los lugares y llega a cada persona que necesita ser bendecida por el Señor. Gracias te damos, Dios, por este encuentro que hemos tenido en la fe con nuestros hermanos y hermanas a la distancia. Y al igual como este medio nos une, también lo hace tu bendición. Esta bendición que viene de lo alto, esta bendición que está dispuesta para todos y todas quienes también necesitan ser bendecidos y guiados por ti. Que tu bendición esté presente en cada uno de nosotros y nosotras, en nuestras familias, con nuestros seres queridos, aún los más alejados. Que tu bendición, oh Dios, esté presente con todos quienes te necesitan hoy en situación de enfermedad, de desamparo, abandono o en situación de dolor. Que tu bendición les abrace, les consuele. Que tu bendición, oh Dios, se acerque a ellos, tenga misericordia y los toque para que puedan ser sanos. Que tu bendición, oh Dios, esté presente en nuestra vida para que nosotros también seamos instrumentos en tus manos y podamos ejercer tus acciones, tus gestos también que nos dejas como ejemplo, con quien nos encontremos en la realidad que estamos viviendo. Que tu bendición, oh Dios, nos guíe, nos utilice y en este mundo, en esta sociedad y en nuestro país, que tu bendición se manifieste, oh Dios, para todos y todas. Lo pedimos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que vive y reina hoy por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos y hermanas, bendiga a nuestra hermana Anita, que nos acompañó hoy en el devocional, y nos tengamos una excelente semana. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido, como siempre, un hermoso tiempo de encuentro dominical. Que el Señor les bendiga también a cada uno. Gracias a cada uno también por su participación, por el entusiasmo de esta mañana. Hay que compartir. Todos, Dice cada compartir uno, un excelente. un cuadrado verde. Señor les bendiga.